Se conoce comúnmente como la Guerra Civil o Conflicto Armado Interno de El Salvador, al conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano, en el que la Fuerza Armada de El Salvador se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1979 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. ¿Te interesa conocer la increíble historia de uno de los capítulos de nuestra patria, El Salvador? Entonces prepárate porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la Guerra Civil Salvadoreña. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hacia 1979, la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista degeneró en una guerra civil. El 15 de octubre de 1979, un golpe de estado militar liderado por los coroneles Adolfo Arnoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño derrocaron al general Carlos Humberto Romero. La participación en el golpe de 1979 también se tiene en cuenta que algunos creen que puso fin a la sangrienta dictadura de Carlos Romero y otros le acusan de eliminar el régimen de estabilidad militar que existía desde 1931. La Junta Cívico-Militar, llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, que tomó el poder tras el golpe, prometió llevar al país a elecciones democráticas. Sin embargo, marcaron el inicio de una etapa de mayor inestabilidad y violencia política, conocida como la Guerra Civil de El Salvador. Gutiérrez y Majano no estaban de acuerdo sobre cómo resolver la profundización de la crisis política de El Salvador. Majano buscó una reforma social radical, mientras que Gutiérrez, que representaba al ejército de mentalidad conservadora, prefirió los métodos militares conservadores. El 12 de mayo de 1980, los derechistas dentro del ejército destituyó a Majano como presidente de la Junta y Gutiérrez asumió el cargo de presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lideró la transición a una guerra civil abierta. Durante los meses siguientes, el terror se intensificó y las hostilidades se extendieron por todo el país. José Napoleón Duarte entró a la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno y luego fue nombrado presidente de la Junta. Finalmente, entregó el gobierno a Álvaro Magaña el 2 de mayo de 1982. Duarte creía que trabajar con el ejército era vital para garantizar la transición a la democracia e implementar programas redistributivos, como la reforma agraria, mientras que sus críticos argumentaron que los graves abusos de los derechos humanos hacían que tal alianza fuera inaceptable. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de Farabundo Martí, el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN, liderado por Chafik Handal, Salvador Cayetano Carpio, Joaquín Villalobos y Salvador Sánchez Serén, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y entre los sectores obreros urbanos. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, se presume fue asesinado por Marino Samayoa Acosta, bajo las órdenes de Roberto Dawison, durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. Los escuadrones de la muerte también ejecutaron varios asesinatos de altas personalidades. Así, el arzobispo Óscar Romero, comprometido junto a los campesinos por la lucha de sus derechos humanos, cuando un golpe de estado derrocó al gobierno salvadoreño el 15 de octubre del 79, Óscar Romero expresó un apoyo cauteloso a la Junta
reformista que lo reemplazó. Sin embargo, pronto se desilusionó, ya que la persecución de los pobres y la iglesia no cesó. En febrero de 1980, dirigió una carta abierta al presidente estadounidense Jimmy Carter, en la que pedía a Estados Unidos que suspendiera la ayuda militar al régimen. «Estamos hartos de las armas», suplicó el arzobispo, quien había previsto el peligro de asesinato y había hablado de ello a menudo, declarando su disposición a aceptar el martirio si su sangre podía contribuir a la solución de los problemas de la nación. Como cristiano, comentó en una de sus ocasiones: «No creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, me levantaré en el pueblo salvadoreño». Monseñor Romero fue asesinado por miembros de los Escuadrones de la Muerte en 1980, en la capilla del Hospital La Divina Providencia de San Salvador, después de presionar públicamente al gobierno yanqui para que no proporcionara ayuda militar al gobierno salvadoreño. 4 monjas también fueron violadas y asesinadas en la misma ocasión. El sucesor de Óscar Romero, Arturo Rivera y Damas, declara entonces: «Los países extranjeros, en su deseo de hegemonía mundial, proporcionan las armas. El pueblo salvadoreño proporciona los muertos. Son varias decenas de miles de salvadoreños los que fueron asesinados por los Escuadrones de la Muerte». A medida que el conflicto avanzaba, la guerrilla obtuvo apoyo indirecto de Cuba y el pleno respaldo y apoyo armamentístico del régimen sandinista de Nicaragua, una vez en el poder tras el derrocamiento de la dictadura somocista de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979 por la guerrilla marxista del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como el FSLN. El Ejército Popular Sandinista de ese país apoyó al FMLN enviándole armas de origen soviético, tales como los fusiles de asalto AK-47 y ametralladoras, y los cohetes antitanque, los conocidos RPG-7, a través del Golfo de Fonseca. Pero tras las acusaciones de Estados Unidos de este apoyo ante la ONU, Nicaragua dejó de mandar ayuda en 1982. Se atribuyó la insurrección a la ofensiva general de 1981, a inicios del mes de enero del mismo año, a una conspiración soviético-cubano-nicaragüense, y el 23 de febrero se dio a conocer un documento elaborado por la Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA, demostrando el envío de armas a los guerrilleros salvadoreños desde Nicaragua. Muchos sandinistas dejaron sus hogares y se fueron a El Salvador a combatir del lado del FMLN. Entre 1980 y 1983, las Fuerzas Armadas salvadoreñas fueron expulsadas del territorio controlado por grandes grupos de la guerrilla en las zonas rurales. La membresía del FMLN aumentó más tarde a más de 12.000 cuando la organización pudo proporcionar gobernanza y servicios locales. El gobierno respondió con acciones de contrainsurgencia, incluido el asesinato del arzobispo Óscar Romero. En palabras de la época, el conflicto se trataba de quitarle el agua al pez, como expresión que significaba quitarle base social a la guerrilla o a cualquier forma de oposición al gobierno y a sus fuerzas, por medio del terror y de acciones terroristas contra la población en general. El resultado de todo ello fue una enorme cantidad de asesinatos de opositores o sospechosos de serlo, sin identidad de sus autores o sin que alguna persona fuera llevada a juicio por los mismos. Monseñor Romero es quizás la figura religiosa y activista de derechos humanos más conocida de El Salvador, y este representa el importante papel que la Iglesia Católica ha desempeñado en todos los lados de la lucha salvadoreña por la paz. Como arzobispo, Romero fue testigo de las continuas violaciones de los derechos humanos y comenzó un grupo que habló en nombre de los pobres y las víctimas de la guerra civil del país. Elegido como arzobispo por su conservadurismo, una vez en el cargo, adoptó una forma no violenta,
una oposición que llevó a comparaciones con Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Romero fue asesinado por un disparo en el corazón el 24 de marzo de 1980. Idolatría del poder, pretensiones de tener a los hombres de rodillas ante esos falsos dioses. La verdad es que el proyecto de Dios es: adorarás al Señor tu Dios. Esto es la verdadera solución, la verdadera liberación de nuestro pueblo. Es enseñarle a los hombres que existe una lucha entre los poderes fáciles de la tierra, desde los cuales se atropella tanto la dignidad del hombre, los derechos humanos, y se van estableciendo sistemas políticos y va como adormeciéndose la conciencia de los poderosos. Ay de los poderosos cuando no tienen en cuenta el poder de Dios, el único poderoso. Cuando se trata de torturar, de matar, de masacrar, para que se subyuguen los hombres al poder. Qué tremenda idolatría que le está ofreciendo al Dios poder, al Dios dinero, tantas víctimas, tanta sangre, que Dios, el verdadero Dios, el autor de la vida de los hombres, se lo va a cobrar bien caro a esos idólatras del poder. Mientras celebraba una misa en una pequeña capilla cerca de su catedral, después de un sermón en el que pidió a los soldados salvadoreños como cristianos que obedecieran el orden superior de Dios y dejaran de llevar a cabo la represión del gobierno y las violaciones de los derechos humanos básicos. Los asesinatos permanecieron formalmente sin identificar, pero la principal sospecha recayó en los militares de Dawson, liderados por Héctor Antonio Regalado, quien fundó el Escuadrón de la Muerte de las FARC, que fue particularmente brutal a mediados de los años de 1970. La consecuencia de una huelga general de 8 días, al funeral asistieron 45 jefes de iglesias católicas y 100.000 personas. Hubo enfrentamientos con agentes de policía en las calles, pero luego se abrió fuego contra los reunidos en los edificios gubernamentales y comenzó el pánico. Entre 42 y 100 personas murieron y hasta 400 resultaron heridas. El 2 de diciembre de 1980, 5 miembros de la Guardia Nacional secuestraron, violaron y dispararon a 3 monjas estadounidenses y a una abogada. El 4 de enero de 1981, 2 miembros de la Guardia dispararon contra 2 asesores estadounidenses sobre la reforma agraria en el Hotel Sheraton de la capital. Estos incidentes provocaron una protesta pública en los Estados Unidos y la ayuda financiera al gobierno de El Salvador se redujo temporalmente. En su última semana en el cargo, Jimmy Carter envió $5 millones en ayuda militar a la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador. El gobierno, por su parte, movilizó a la Fuerza Armada y a los cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, a fin de combatir la insurgencia. Con apoyo del gobierno yanqui, se crearon los batallones de infantería de reacción inmediata, los conocidos BIRI. Entre estas unidades de élite, el tristemente famoso Batallón Atlacat. A finales de 1981, los soldados del Batallón Atlacat de las Fuerzas Armadas Nacionales y comandados por el teniente coronel Domingo Monterrosa mataron a 900 civiles en el cantón El Mozote. Esta fue una de las series de acciones que incluyeron violaciones, ataques, torturas y asesinatos. Los hombres de este batallón se graduaron en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos. Otras atrocidades de las FAES ocurrieron en la masacre de Tenango y Guadalupe, la masacre del Calabozo, masacre de Santa Rita, la masacre de Cutumay Camones, la masacre del río Zumpul y la masacre de Santa Cruz, entre muchas otras. El gobierno de Estados Unidos envió a la Fuerza Armada de El Salvador, conocida como la FAES, fusiles de asalto M16, que fue el más usado por las Fuerzas Armadas. Algunas unidades de esta
usaron los fusiles de asalto G3 alemán, el Galil israelí de la misma munición del M16 y el subfusil Uzi, que era israelí. La FAES tenía varios helicópteros UEI y MD-500 de defensa estadounidense artillados, como los usados en la guerra de Vietnam, con los cuales patrullaban desde el aire las calles de la capital para descubrir a los subversivos, término despectivo con el cual se le decía a los guerrilleros. Se implantó el toque de queda a las 7 de la noche y el reclutamiento de menores de edad en las FAES, aunque también hubo menores reclutados que lucharon dentro de las filas del FMLN. Al mismo tiempo, se intensificaron en el país las actividades de los grupos paramilitares de extrema derecha, que se habían formado intencionalmente desde la década de 1960, por iniciativa del general José Alberto Medrano. El principal organizador de los escuadrones de la muerte, incluida la Unión de Guerreros Blancos y la estructura transnacional salvadoreño-guatemalteca del Ejército Secreto Anticomunista, fue el mayor retirado de inteligencia militar Roberto Dawison, más tarde fundador del grupo político de extrema derecha, cuyas fuerzas eran la Organización Frente Amplio Nacional, conocida como FAN, y la Alianza Republicana del Partido Nacionalista, conocida como ARENA. En tanto, grupos de militares y policías al margen de la ley, con apoyo de empresarios y terratenientes, crearon los llamados Escuadrones de la Muerte, que se dedicaban a aterrorizar las zonas rurales y pauperinas de donde el FMLN obtenía su mayor apoyo. A pesar de no tener oficialmente ninguna conexión con el gobierno, los Escuadrones de la Muerte y los paramilitares eran casi siempre soldados de las Fuerzas Armadas de El Salvador, lo que significa que los Escuadrones de la Muerte fueron financiados y armados indirectamente por los Estados Unidos. La financiación adicional también vino de políticos y hombres de negocios de derecha. Varios Escuadrones de la Muerte tenían ideologías fascistas. Durante la Guerra Civil, los Escuadrones de la Muerte militares y paramilitares de derecha utilizaron una violencia ejemplar, con asesinatos y mutilaciones, masacres y desplazamientos forzados para obtener el control de la población. En dos oportunidades, en 1981 con la ofensiva general y en 1989 con la ofensiva hasta el tope, el FMLN intentó conquistar la ciudad capital, San Salvador, y las cabeceras departamentales sin conseguirlo, pues la Fuerza Armada rechazó el ataque de los guerrilleros que bajaron de las montañas que rodeaban a la capital. La primera acción de peso del FMLN fue el lanzamiento el 10 de enero de 1981, en una ofensiva final en contra del gobierno salvadoreño, conformado por la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, una alianza de militares y civiles que duró de octubre de 1979 a principios de 1982 en 3 etapas. La ofensiva no logró su objetivo, y aunque junto con ella desapareció el auge de la lucha de masas que vivía el país, el FMLN se fortaleció militarmente y condujo la guerra desde el lado de la izquierda. En la última ofensiva de 1989, la lucha llegó hasta pocas cuadras de la casa presidencial. En noviembre del mismo año, el FMLN dirigió una ofensiva sobre la capital. Una veintena de posiciones militares son aisladas simultáneamente, y los barrios populares que rodean la capital son tomados por los rebeldes. 6 jesuitas involucrados en el proceso de diálogo son ejecutados por los paramilitares gubernamentales. Los combates continúan durante unos 10 días, marcados entre otros hechos por la captura del Hotel Sheraton, donde los guerrilleros retienen 18 efectivos de las fuerzas especiales, atrincherados en el hotel, lo que el Departamento de Estado califica de abominable acto de terrorismo. Estas circunstancias tuvieron consecuencias políticas que resultaron en un alto al fuego negociado, cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan,
tomó posesión del poder el 20 de enero de 1981, presentó esa ofensiva, iniciada 3 semanas antes, como una prueba del avance soviético en Latinoamérica. Los gobiernos de México y Francia reconocieron al FMLN como una fuerza beligerante legítima. Admitieron que los rebeldes salvadoreños del FMLN representaban un sector de la población y por lo tanto tenían derecho a participar en una solución política a la guerra civil. Esta fue la primera vez que dos gobiernos, sin romper las relaciones diplomáticas con la Junta de El Salvador, reconocieron formalmente la existencia de una fuerza de oposición legítima que debía participar en cualquier solución a la crisis. En este contexto, la guerrilla inició acciones violentas, tales como el secuestro y asesinato de empresarios, funcionarios y alcaldes, entre ellos el exalcalde de San Salvador y el joven multimillonario Ernesto Regalado Dueñas, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores Mauricio Borgonovo Pol, y el embajador de Sudáfrica Archibald Wagner Dunn, secuestrado en el edificio Panamericano. El 8 de octubre de 1980, la CFPL se adjudicó el asesinato del diplomático sudáfrico, pero nunca se conoció el destino de sus restos. Una serie de acciones como destrucción de infraestructura pública, enfrentamientos armados y la destrucción de objetivos militares, repartición de propaganda y extorsión a empresarios se darían repentinamente durante toda la guerra civil, dando paso a casos muy sonados tales como la masacre de la Zona Rosa y el secuestro y posterior asesinato en los planes de Rendero del empresario Roberto Poma, la tristemente famosa masacre de la Para Central y la masacre de Quebrada Seca, entre otras masacres que no se recogen en el informe de las Naciones Unidas. Cuba y otros estados comunistas apoyaron a los insurgentes, ahora organizados como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mientras que los 5 grupos se llamaban a sí mismos revolucionarios y socialistas, tenían serias diferencias ideológicas y prácticas que habían sido conflictos serios, incluso en algunos casos derramamiento de sangre, entre algunos de los grupos durante la década de 1970, tales como el caso de Roque Dalton y Mélida Anaya Montes, entre muchos otros combatientes asesinados por sus compañeros de armas. Dada la gravedad de la guerra civil, la guerrilla cometió diversos crímenes, que si bien no se equiparon en volumen a los cometidos por el gobierno, no pueden dejarse sin tomar en cuenta. Una parte integral de la estrategia de contrainsurgencia del ejército salvadoreño implicaba en drenar el mar o secar el océano, es decir, eliminar la insurgencia erradicando su base de apoyo en el campo. El objetivo principal era la población civil, que era desplazarlos o matarlos, para eliminar cualquier posible base de apoyo para los rebeldes. Los batallones de infantería de reacción inmediata fueron creados durante la década de 1980, con la misión de ser los principales luchadores contra los grupos guerrilleros del FMLN durante la guerra civil. La Comisión de la Verdad para El Salvador concluye en su informe que el batallón Atlacat fue responsable de la masacre del Mozote, la masacre del Calabozo y la ejecución de 6 jesuitas y 2 empleadas domésticas. El batallón Atlacat, dirigido por el coronel Domingo Monterrosa, estuvo también implicado en el asesinato de alrededor de 50 civiles en la orilla del río Huaylcinga. También cabe mencionar que Human Rights Watch relaciona al batallón con otras masacres que no se recogen en el informe de las Naciones Unidas. Decenas de asesinatos en Tenancingo y Copapayo en 1983, 68 asesinados en Los Llanitos y 3 asesinatos independientes en 1989. En este informe de 1980, Human Rights Watch concluye que estos números no deben sorprender. Los oficiales norteamericanos nunca tuvieron la menor preferencia por la preservación de los derechos humanos, como prioridad a la necesidad de ganar la guerra.
cuando era, como frecuentemente, ambos objetivos entraban en conflicto. Domingo Monterrosa se había propuesto encontrar a toda costa la radio guerrillera del FMLN llamada Radio Venceremos. En 1984, un 23 de octubre, los guerrilleros le entregaron el transmisor de la radio. Monterrosa dijo que tenía embolsada en su camisa a la Radio Venceremos, pero lo que no sabía era que 2 horas después, Radio Venceremos informó que Domingo Monterrosa había muerto en Morazán, cuando transportaba los transmisores de la Radio Venceremos en su helicóptero junto con otras 14 personas, ya que el transmisor iba repleto de cazabobos y TNT, lo que es considerada una gran victoria de la guerrilla. 2, 3. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra. Identificación. Si oyes Radio Venceremos desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes, el poder de un pueblo en armas. A las 6 de la mañana se escucha su transmisión. Es la Radio Venceremos, es la voz de nuestra revolución. Una potente emisora, todos le escuchan aquí. Es la radio guerrillera de Farabundo Martí. Durante el periodo de funcionamiento del batallón Atlacat, el gobierno de los Estados Unidos aportaba $1 millón diarios como ayuda militar al ejército salvadoreño. En 1989, las Fuerzas Armadas de El Salvador habían recaudado 56.000 combatientes, con 63 aviones y 72 helicópteros. Entre 1983 y 1987, las fuerzas militares de El Salvador recibieron más de $100 millones al año de los Estados Unidos. En 1990, al final de la Guerra Fría, los Estados Unidos restringieron la financiación a las FAES. Estados Unidos descubrió que sus medidas rigurosas contra los grupos de izquierda ya no eran necesarias. Esto y la falta de ventaja de ambos lados llevaron al final de la guerra en 1992 con los acuerdos de Chapultepec, firmados en México entre el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y el líder guerrillero salvadoreño Chafik Handal, lo que puso fin a la guerra civil salvadoreña, que había durado 12 años. Y este ha sido el video sobre la guerra civil salvadoreña. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que si la guerra civil salvadoreña nunca se hubiera dado, todavía estuviéramos igual que aquella época? No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.
vidas perdidas, las manos rotas, dolor, las esperanzas vencidas, asesinado el amor, gritos de un pueblo profeta que rompen sueño y fronteras, van cayendo las caretas que han ocultado a las fieras, la sangre de los valientes nuestra tierra inundará, sus rostros siempre presentes, nuestro pueblo llorará, 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 con su cuerpo desgarrado llorará, 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 con su cuerpo desgarrado llorará. Ciclos de ansiada venganza en nuestra tierra vivir, recobran hoy la esperanza en el cañón de un fusil. El indio Anastasio Aquino y Farabundo Martí nos trazaron el camino y ahora vamos a seguir. Banderas de rebeldía, los opresores caerán y la extranjera agonía nuestro pueblo destruirá, 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 con su puño de combate destruirá, 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 con su puño de combate destruirá. Amaneciendo ya el día, sol rojo de redención, a reconstruir la alegría, brota la nueva canción, lágrimas por los caídos, abonarán los sembrados, nuestros ideales prohibidos florecerán liberados, la armadura libertaria, nuestro pueblo vestirá, patria revolucionaria, nuestro pueblo construirá, 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 con su brazo de hombre nuevo construirá, 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 con su brazo de hombre nuevo construirá. de nuevo construirá.